Gloria a Dios, gracias Señor Jesús. Te agradecemos, Padre, y queremos alabarte en este momento, Señor, adorarte, exaltar tu santo nombre, Señor, porque tú eres digno de toda la alabanza, Padre, tú eres digno de toda adoración, Señor, y creemos en ti. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte y adorarte, abrir nuestras bocas para exaltar tu santo nombre y glorificarte, Padre. Creemos en lo que tú haces en nuestra vida y en lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas. Gracias al Señor estamos en este tiempo de la palabra de Dios y nos alegramos y nos gozamos en poder estar juntos y ahora escuchando lo que el Padre tiene para nosotros en esta noche. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero invitarlo a que podamos leer 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22. Y coloqué el título del mensaje: Mi libertador. Dios es quien libra nuestras vidas. Dios es quien liberta su pueblo. Él es quien va al frente a la victoria a su pueblo. Amén. Dios es quien está libertando. Así como también conocemos en la historia de libertadores y más conocidos aquí en el área de América, en el continente americano, conocemos distintos libertadores que han luchado para que su nación pueda ser libre, las colonias. Y damos gracias al Señor Jesús que en esta noche nos enseña más sobre quién es Él para nuestras vidas. Él es nuestro libertador. Amén, iglesia. Y quiero entonces compartir el versículo número 1 y el versículo número 2. Y dice la palabra de Dios: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hablaban hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Padre Dios de la gloria, te agradecemos por tu palabra y queremos pedir, Señor, que vengas a hablar, a ministrar nuestros corazones, ministrar nuestras vidas, Padre Santo, y que podamos, Señor, escuchar y guardar, Señor, lo que tú quieres darnos en esta noche. Padre, gracias por lo que haces en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si vemos el texto, comienza diciendo, yéndose luego David de allí, de un lugar él estaba escapando, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Y el versículo 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos David y tuvo consigo como 400 hombres. Y quiero que veamos en esta noche el poder de nuestro libertador. Y este libertador es Jesucristo. Él tiene nombre y Él vino a darnos libertad para nuestras vidas. Libertad para tu vida, libertad para mi vida y para todo aquel que busca a Cristo Jesús. Todo aquel que acepta la libertad que hay en Cristo Jesús. Todos tenemos derecho a esa oportunidad, a esa bendición, a ese don que el Señor Jesucristo nos da a través de su muerte y su resurrección. Amén. Y entonces vemos que Él es nuestro refugio. David entendía que Él era su refugio, que Dios era su refugio. Y para nosotros es Cristo nuestro refugio. Él es Dios también, obviamente. La palabra de Dios nos va a llevar a ver cómo David encontró en esta cueva de Adulán a Dios. Cómo él encontró en ese lugar a Dios como refugio de su vida. ¿Cuántas veces hemos dicho esta expresión? Él es nuestro refugio, Él es mi refugio. Muchas veces habremos mencionado, y está bien y está excelente que lo digamos, y es así. Dios es nuestro refugio. Dios es tu refugio en todo momento, en todo tiempo. Ese tiene que ser nuestro deseo, eso tiene que estar en nuestra mente, que Él es nuestro refugio. David fue un hombre que sabía que si alguien iba a proteger su vida, ese iba a ser Dios. Así como Él protegía a las ovejas que estaban con Él, Dios protegería la vida de David. Dios salvaría la vida de David. Cuando se enfrentó con Goliat, esa historia que conocemos, David enfrentándose a Goliat, no fue porque él ya era un hombre de experiencia o experto en la guerra, sino porque sabía por experiencia propia que así como él cuidaba de las ovejas, el buen pastor
confiaba de él. No era su experiencia en haber luchado contra el león, contra el oso, lo que lo hacía confiar, sino que él tenía su confianza puesta en Dios, sabiendo que Dios es quien estaba cuidando de él. David confiaba en Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel capítulo 17, léalo conmigo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Y mire, y vemos en estas palabras, a lo largo de estos textos, que David exponía a Saúl que su confianza no estaba en la capacidad que él tenía, en la experiencia que él tenía, sino que su confianza estaba en Dios, porque era Dios quien lo libraba. Y lo mismo iba a acontecer, le estaba explicando, así como fue con el león, así como fue con el oso, así será. Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de las manos de este filisteo. David tenía la experiencia de haberse encontrado con Dios como su buen pastor. Así como él había aprendido a ser un pastor de aquellos corderos, de aquellas ovejas, David sabía que así como él cuidaba de esas ovejas, Dios cuidaba mucho más o mucho mejor la vida de él. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Quiere que nosotros sepamos de que Él es nuestro refugio. Que si vamos a Él, si nos escondemos en Él, si estamos en Él, bajo la sombra del Omnipotente, tendremos cuidado del buen Padre Celestial. Sé valiente como David y haz lo mismo. Sé corajoso como David y haz lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo? Se refugió en Dios. No busques crear tu refugio. Ve a Dios, ve a Cristo. No importa lo que veas a tu alrededor. No importa lo que tú encuentres con tu mirada alrededor. Ve a Dios. Nada dará refugio a tu vida si no es Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús dará refugio a tu vida. Puede ser que uno no esté pasando algunas dificultades, problemas o pruebas, pero no quiere decir que no puedan llegar, que no pueda acontecer eso en la vida de uno. Como cristianos no estamos exentos a lo que acontece en la vida. Vivimos tiempos donde las dificultades van aumentando, problemas económicos a nivel mundial, enfermedades a nivel mundial, guerra también en distintos lugares, violencia en varios países, problemas de corrupción en varios gobiernos, en varias democracias. Entonces encontramos dificultades a lo largo de este mundo. Encontramos que se presentan los problemas. Ahora Dios espera que la humanidad y su pueblo vuelvan a Él. Dios espera que nosotros como pueblo de Dios volvamos a Él. Él quiere que nosotros estemos con Él. Dios está buscando que su pueblo vuelva al refugio, vuelva al lugar de dependencia, que podamos estar dependiendo de Dios sin estar mirando otras cosas. Él es salvación para el perdido y refugio para todo aquel que sigue a Cristo Jesús. ¿Sabe? No era fácil llegar a la cueva donde estaba David. Era una región donde había varias cuevas
Y David no iba a estar diciendo, imagínense que si David estaba huyendo de la mano de Saúl, David no iba a estar avisando dónde él se iba a esconder, dónde él se iba a refugiar. Así que él escogió un lugar especial y se refugió. Era difícil encontrarlo. Y él encontró ese lugar y se refugió en ese lugar. Así las personas fueron sabiendo que David huyó, como dice el texto. Pero él fue y se refugió, no solamente en ese lugar físico, sino que espiritualmente él fue a Dios. Él escogió ir a Dios. Él escogió refugiarse en Dios. David era un hombre buscado por Saúl y así muchas otras personas también. Y ahí entonces vemos que se fueron añadiendo estas personas y estas personas tuvieron que decidir huir a ese lugar y buscar ese lugar donde se encontraba David, al punto que encontraron y se unieron a la convivencia con David. Adulán significa refugio, fortaleza. David fue al refugio. Él no haría nada a no ser que Dios se lo diga. Lo que él sabía era que tendría que estar en el refugio, esperar en Dios. En 1 Samuel capítulo 22, versículo 3, en la última parte él va a decir, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él dice, hasta que yo sepa lo que Dios haga, yo voy a esperar en Dios. Y ahí tomaré recién el camino que Él me indica. Amén. Él es nuestro refugio. Él es también nuestra fortaleza. No solamente ese lugar donde podremos encontrar esa tranquilidad, esa paz, esa seguridad en momentos de dificultad, en momentos de turbulencia, sino que también en ese mismo tiempo Él fortalece nuestra vida. Él anima nuestra vida. Él nos ayuda a continuar, a saber que es un tiempo, que las cosas van a pasar, que las dificultades van a pasar, que los problemas van a pasar, que las pruebas van a pasar. Y que Dios en medio de eso está esperando que nosotros tengamos dependencia de Él y al mismo tiempo fortalecer nuestras vidas. Qué bendito es nuestro Señor. Tener optimismo cuando uno es cristiano es bueno, pero cuando toma el lugar de rendición, corremos riesgo. Cuando hablo de rendición es de rendirnos a Dios. De humillarnos a Él. El rendirnos a Cristo es una práctica diaria del cristiano. Tener optimismo es algo muy bueno, está bien tener optimismo. Otra cosa es esa tendencia del positivismo. Es bueno pensar positivamente, pero no vivir de esa manera para aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús, sino que lo que nosotros necesitamos es diariamente ir a Cristo Jesús y rendirnos, postrarnos. Él nos enseñó que entremos a nuestra habitación y cerremos la puerta y entremos a la presencia del Señor Jesucristo. Eso habla de entrega, eso habla de rendición, eso habla de dependencia, eso habla de humildad. Dios espera eso en nuestra vida. David no confió en sus muchas habilidades adquiridas a través de las experiencias, y él adquirió bastantes. Recuerden que estamos en el capítulo 22 y ya en los versículos anteriores él ya era un joven que luchaba contra oso y león. Imagínense, no era cualquier animal. Él se enfrentaba, y aun cuando estos animales agredían la vida de David, David no tenía temor porque confiaba en Dios, que Dios cuidaría de su vida, que Dios cuidaba de su vida. Lo mismo acontece cuando Goliat se presenta ante el pueblo de Israel y David ve esa situación y él no tiene temor, no porque él tenga experiencia, sino porque él dependía de Dios. Él confiaba en Dios. Hay personas que creen que por tener muchos años, eso pasa, ya saben cómo son las cosas. Los muchos años le hace pensar a la persona que saben cómo son las cosas. Ahora también hay personas que son jóvenes y que creen también que por los conocimientos adquiridos y con característica de los tiempos en los que se vive, una modernidad, piensan que la tecnología o la modernidad puede llevarlos a saber también cómo son las cosas. La edad
Las experiencias, los conocimientos son solo herramientas en la vida. Lo que Dios espera en aquel que creyó en Él, en aquel que lo mira, es que sus corazones, nuestros corazones, sean humildes y que busquemos la fortaleza en Cristo Jesús. Dios espera eso en nuestras vidas. Claro que todo lo demás, conocimiento, experiencia, cosas que uno puede aprender, son cosas buenas. Pero Dios no espera de un hijo de Él eso, sino que Él espera humildad. Él espera que podamos conocerlo a Él, que podamos tener relacionamiento con Él. Por eso es que el refugiarnos es algo bueno y necesario para nuestras vidas. Encontrar refugio en Cristo es algo necesario. También encontrar que Él nos fortalece es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros nos fortalecemos en Dios. Nosotros hallamos esa fuerza en Dios. No es una fuerza humana, sino es una fuerza que viene de Dios, diferente, y que nos lleva a poder continuar en las adversidades que se presentan en la vida espiritual. Pedro, si vamos a ver ejemplos, y quiero mencionarle a Pedro, si vamos a ver ejemplos de la Biblia encontraríamos esto. Pedro, por ejemplo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El joven rico, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Y encontramos cosas similares en la vida de estos hombres, porque uno, como Pedro, actuaba con su fuerza y él decía todo, y Cristo le decía, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. Todos los que vayan con su fuerza perecerán, porque no es con la fuerza, dice la palabra de Dios, no es con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. No es con ejército, no es con espada. Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo pensaba que estaba siguiendo a Dios, pensaba que estaba sirviendo a Dios. Su celo, su religiosidad en ese tiempo no le permitía ver lo que estaba aconteciendo. Y no es nuestro conocimiento de la Biblia, sino que es nuestro conocimiento de Dios. Nuestro relacionamiento con Dios, y eso quiere Dios de su pueblo, eso quiere Dios de su vida, eso quiere Dios de mi vida. Dios quiere eso en este tiempo. ¿Para qué? Para que vayamos al lugar de refugio. Las cosas que pasan en esta vida es porque Dios las permite. Los tiempos se aproximan. Tenemos que conocerlos, y en cuanto más los tiempos se vuelven malos, más tenemos que correr a Cristo. Tenemos que encontrarnos, que Él sea nuestro refugio en nuestras vidas. El joven rico, si quiere ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes. Oyendo, se fue triste. No es aún nuestras adquisiciones, no es aún nuestra posición en medio de una sociedad lo que nos va a permitir acercarnos a Dios, a Cristo Jesús, sino que solamente es Dios, a través de Cristo Jesús, que nos atrae a Él. Por eso es que no hay algo humano que pueda acercarnos a Dios, no hay algo humano que nos permita reconocer nuestra necesidad de Dios. Es algo espiritual y viene a través del Espíritu Santo. Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Teniendo la capacidad, la educación, los estudios. ¿Y cuántos hoy se alaban por tener eso? Y está bien, es muy bueno poder estudiar, es necesario. Dios nos enseña a que podamos estudiar, a inquirir en la palabra de Dios, a verla, a conocerla. Y es bueno eso, a través del Espíritu Santo. No puede ser una cosa sin la otra. Las dos se complementan, el estudio más la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero aún Nicodemo, con toda su capacidad, consiguió entender que estaba enfrente de Jesucristo, del Mesías, de aquel que era el prometido de Dios, aquel que había dicho que Él vendría, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, iglesia, Dios espera corazones rendidos a Cristo, que entiendan que somos
hechuras de Él, creados por Él, formados por Él. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y mire qué cosa hermosa, ¿por qué? Porque como decía el apóstol, basta, como decía Cristo a Pablo, el apóstol, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cristo se perfecciona en nuestra vida. Juan el Bautista decía, es necesario que mengüe y que Él crezca. Eso tiene que acontecer en nuestra vida. Deje que Cristo sea su fortaleza. No pelee contra Dios, ríndase a Cristo y Él lo exaltará. Gloria a Dios. Manténgase en ese espíritu y Dios mostrará su fuerza y poder en su vida y a través de su vida. Sea uno de esos 400 que fueron al refugio, sea uno de esos hombres, terminaron siendo en 600 y se transformaron en los valientes, eran los guerreros más temidos de ese reinado. Sea uno de ellos que fue corriendo, huyendo del mal, de la situación en la que se encontraba y fueron al refugio y terminaron siendo hombres valientes, corajosos. Cuando usted va a la fortaleza que es Dios, Él te hace valiente, Él te levanta, Él te cuida, porque Él es tu Dios. Amén, iglesia. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro libertador. Un libertador no solamente libra a un pueblo, sino que también garantiza su libertad. Y esto lo vemos en Dios, en Cristo Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el nombre de Dios. Él vino a librarnos y Él dice que si el Hijo, si Jesucristo nos libertare, seríamos verdaderamente libres. Él nos da una libertad eterna. Estando en Cristo Jesús tenemos una libertad eterna. Él no solamente libró a su pueblo, sino que Él también garantizó la libertad en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre de Dios. Somos libres en Cristo Jesús. David no pasó solo unos meses en la cueva de Adulam, pasó un tiempo largo. No vamos a hablar de cuántos años, algunos calculan 15 años. Pero él estuvo ahí. Al principio tal vez podría él deprimirse cuando él corría, cuando él se encontraba en ese lugar. Pero lo que sí sabemos, lo que la palabra de Dios nos dice, es que cuando él llegó a la cueva de Adulam, él llegó mal. Él huyó, él corrió, sabiendo que lo perseguían para matarlo. Los que llegaron ya llegaban con problemas. Por eso fueron a buscar refugio en ese lugar. Si usted va al versículo 1, al versículo 2, va a encontrar que van a decir, y con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Qué era eso? Eran personas que llegaban con un mal, con algún problema en sus vidas. Cuando llegamos a Cristo Jesús, nosotros también pasamos por esas situaciones. Había algo mal en nuestra vida. Algunas personas dicen que llegaron a Cristo porque ellos lo amaban. En realidad ellos tenían la necesidad, no digo que no lo amaban, pero tenían la necesidad y Cristo fue quien se presentó. No hay gloria humana que pueda resaltarse en la salvación. Todo es por Cristo Jesús. No hay mérito alguno en el hombre para ser salvo. Todo es por Cristo Jesús. Gloria a Dios, que Él nos dio la luz y nos permitió ver. Y Él nos permitió encontrar, así como estos hombres encontraron un lugar de refugio. No es un lugar agradable, imagínense la cueva. No era un lugar agradable. Pero cuando David llegó, miró a Dios y él vio su refugio, él vio su fuerza, él vio su libertador. Él es nuestro libertador. Tal vez tú no sepas dónde ir para encontrar fuerza.
Tal vez alguno se encuentre sin esa fuerza, sin ese ánimo. Bueno, te digo que el mejor lugar para ir corriendo es a Cristo Jesús. Corre para ser libre de lo que te cansa. Corre a Cristo Jesús. Tal vez tú estés en la cueva de Adulán. Tal vez digas, yo me siento como en la cueva de Adulán. Entonces no mires con tus ojos carnales, sino mira con tus ojos espirituales, que Dios te permitió estar en ese lugar, para que tú puedas ver la gloria de Dios, para que mires a Cristo, para que seas fortalecido. Tal vez estando en nuestras casas nos sentimos así, como David corriendo a la cueva de Adulán. Pero sepa, mi querido hermano, querida iglesia, que es Dios llamándote a una intimidad mayor, a la presencia del Señor Jesucristo, separándonos, permitiéndonos para poder encontrarnos con Él, separándonos un poco de todo esto que nos lleva a distraernos, esta rutina a través de este sistema. Dios está permitiendo, Dios quiere llamar al hombre a que se vuelva a Cristo Jesús, a que vea la salvación que hay en Cristo Jesús, la redención que hay en Cristo Jesús. Este es un tiempo bueno para nuestras vidas. Y Dios quiere fortalecerte aun cuando te encuentres en un momento de soledad, de desesperación, de aflicción. Sé como los 400 hombres que fueron, las familias que fueron a refugiarse en ese lugar. Sé como David mira a Cristo Jesús. Él te fortalecerá. Él será tu refugio. Él es tu libertador. Deja que Él sea tu libertador en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, Padre mío, y por enseñarnos, Dios, a ir a ti, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra fortaleza, tú eres quien sustenta nuestra vida, nuestra alma, Padre mío. Puede ser que estemos en un lugar, Señor, en un tiempo difícil, pero, Señor, tú transformas ese lugar. Si fuese una cueva, tú la transformas, Padre Santo, y haces ver que es un lugar agradable, Señor, es un lugar bueno para estar, Señor Jesús. Así haces tú, Señor, porque tú estás en ese lugar. Queremos estar donde tú estás, Padre. Queremos correr, Señor, a nuestro refugio. Queremos fortalecernos en ti, fortalecernos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Padre, tú eres nuestro libertador. Y tú nos vienes a librar, Padre mío, eternamente. Gracias, Señor Jesús, por lo que haces en nuestras vidas. Padre, también quiero pedir tu bendición, Señor, para el resto de estos días, Padre mío. Que tu gracia, Señor, sea sobre nuestras vidas y que tu amor, Señor, venga a inundar nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por poder estar contigo y por saber que tú, Señor, vienes a fortalecer nuestras vidas, nuestra familia, Señor, nuestro hogar. Que tú cuidas de todo, Señor, aún, Señor, de lo que necesitamos, como dice tu palabra. Padre, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la consolación del Espíritu Santo, aquel que fortalece, aquel que anima, sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Dios te bendiga.